Arratsalde on Danorik, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva jornada de Deustoforum. En primer lugar, pediros a todos disculpas por el retraso en la hora. Pues fue un error mío y hemos tenido algunos problemas logísticos, pero lo importante es estar aquí. Desde el día 25 hasta hoy hemos acogido en el claustro de la universidad una muestra de fotografías y de vídeos de la exposición Sin ellas no hay futuro, de Médicos Sin Fronteras. En ellas se quería mostrar los problemas de salud a los que se enfrentan las mujeres en contextos de crisis humanitaria, especialmente aquellos que tienen que ver con la salud reproductiva, pero también otros que tienen que ver con la violencia sexual o intrafamiliar. Hoy damos fin a la muestra, aunque todavía seguirá, por motivos logísticos, algunos días más, por si alguno no ha tenido ocasión de visitarla, y desde Deustoforum también hemos querido participar y colaborar en esta exposición, en este caso completando las imágenes con palabras. Porque los problemas relacionados con la salud reproductiva son la principal causa de muerte entre las mujeres en edad fértil. Y en contextos violentos, donde la vulnerabilidad de la mujer se agrava, no disponer de asistencia médica especializada, ni atención para sus lesiones heridas, ni prevención de infecciones, ni apoyo en la salud mental es todavía más grave. 800 mujeres mueren cada día por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, la gran mayoría en países en desarrollo y porque no recibieron la atención que necesitaban. En el tiempo que durará hoy esta conferencia, para que pensemos, serán 30 las mujeres que mueran por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. En el año 2000 y dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la comunidad internacional se comprometió a reducir la mortalidad materna en un 75%. En el año 2016, ya pasado ese periodo, apenas lo hemos hecho poco más de la mitad. En la gran mayoría donde Médicos Sin Fronteras trabaja, muchas mujeres siguen muriendo por causas perfectamente prevenibles. Y los problemas relacionados con la salud reproductiva son la principal causa de muerte de las mujeres. Tener acceso a los servicios de salud reproductiva, además, no solo es una garantía o una prevención de la muerte, sino también de discapacidades permanentes. El 40% de las embarazadas con virus del SIDA, cuando no reciben tratamiento, transmiten el virus a sus hijos. Con la medicación correcta, este porcentaje baja del 40 al 5%, pero muchas no tienen la posibilidad de diagnosticarse. Tener el virus del SIDA sigue siendo un estigma y para muchas, además, una gran desinformación rodea su vida. Médicos Sin Fronteras, tendremos ocasión en breve de saber mejor cuál es su actividad, conoce bien esta situación y actúa en la medida de sus posibilidades, demostrando día a día que intervenciones con métodos sencillos y económicos, llevados a cabo por personal capacitado, pueden salvar la vida de muchas mujeres. El padre Thomas Smolitz, algunos quizás tuvisteis ocasión de escucharle, el presidente del Servicio Jesuita Refugiados, en su conferencia insistió en intentar que recordáramos todos dos cifras. Yo hoy quiero hacer algo parecido. 800 mujeres al día, de 40% al 5% de transmisión del virus del SIDA con el tratamiento correcto. Y para hablar de este tema, para poner palabras a esta realidad, contamos hoy con Nele Segers. Gracias por acercarte hoy aquí a compartir la experiencia con nosotros. Nele estudió obstetricia, matrona, estudió posteriormente medicina tropical, hizo un máster en enfermería y obstetricia y también un máster en educación en su Lovaina, en su Bélgica natal. Sí. Posteriormente ha seguido e impartido numerosos cursos relacionados, muchos de ellos, con salud sexual y reproductiva, con obstetricia, con enfermería. Se ha dedicado a formar equipos de enfermería. Después de un cierto tiempo de actividad en Gante y en Amberes, en su Gante y Amberes local, se incorpora a Médicos Sin Fronteras y desde entonces ha tenido una trayectoria por Sierra Leona, Chad, Congo, la República Centroafricana, Afganistán, Haití, Etiopía, el sur de Sudán, Siria. Creo que conoce como pocas la realidad de las mujeres en todos estos sitios donde es tan difícil. Y, por tanto, Nele, estamos aquí para escuchar tus impresiones, tus opiniones, tus propuestas alrededor del mundo de las mujeres y de la salud de las mujeres. Gracias. Ok.
Bueno, esta es mi presentación, ¿no? Sí. Ok. Bueno. Buenas tardes. Bueno, me voy a bajar porque no me gusta sentarme demasiado. Como puedes escuchar, yo soy belga, no soy hispanohablante nativo, entonces si hay problemas para entenderme, por favor dímelo, porque no hace ningún sentido que yo voy hablando que no hay nadie que me entiende. ¿Ok? Gracias. Entonces, esta presentación de Cine Ya No Hay Futuro está basada en un proyecto que se empezó en Estados Unidos con un libro, una exposición que ahora también podemos ver aquí en la universidad, y se llamaba Because Tomorrow Needs Her, porque sin ella no hay futuro. ¿Okay? Les voy a dar un poco de introducción sobre qué es MSF, pero no voy a hablar mucho porque creo que mucha gente entre ustedes ya lo conocen. Somos una organización medical sin ánimo de lucro y para nosotros es muy importante que podamos trabajar independiente, sin ser parcial y con neutralidad. Y estamos trabajando mayormente en lugares donde hay catástrofes, donde hay conflictos, donde no hay acceso a salud reproductiva, pero también otros temas de salud. ¿Okay? Un parte de lo que MSF hace también es testimonio. Entonces no solamente estamos tratando médicamente, pero también hablamos de las cosas que vemos en terreno. Entonces, ¿dónde estamos trabajando? Hay algunos ejemplos, no son todos los ejemplos que hay, porque hay muchos más países donde trabajamos, pero estamos trabajando en catástrofes naturales como el terremoto en Haití, creo que todo el mundo ha escuchado. Postconflicto y conflicto, Yemen, Siria, Afganistán son los conocidos, pero después también hay una lista de países donde a lo mejor ni siquiera sabías que había un conflicto. ¿Okay? Catástrofes humanas, el barco de rescate en el Mediterráneo, epidemias como ébola, cólera y la violencia urbana. Por ejemplo, en México, en Colombia estamos trabajando mucho en violencia urbana. El título de esta presentación es Cine Ya No Hay Futuro. ¿De dónde viene el cine ya? Como la introducción ya dijo, pero lo quiero especificar un poco más, hay 35 mujeres que se mueren cada hora. Entonces, esto quiere decir, en el tiempo que yo estoy hablando, hay 35 mujeres que se mueren. Es una cantidad muy grande, sabiendo que muchos de ellas podemos prevenir. Y si comparas entre Europa y África, hay una diferencia muy grande, porque aquí, en la vida, cada uno de nosotros, de mujeres, tiene un riesgo de 1 en cada 3.300 que se va a morir durante su vida por estar embarazado, dando luz o justo después del parto. En África es 1 de cada 40 mujeres. En Sierra Leona había muchas mujeres que tenían miedo cuando estaban embarazadas para venir al hospital porque pensaban si vinieron al hospital se iban a morir. Este tenía mucho que ver con que muchas mujeres llegaron muy tarde al hospital en una situación ya muy grave. Y antes de la llegada de MSF muchas veces ni siquiera tenían acceso a cesáreas seguros. Entonces se hicieron intervenciones, pero no estaban bien hechos, no se tenían el material, el cirujano era un cirujano general que no era un ginecólogo, habían infecciones porque el material no estaba bien esterilizado. Entonces, en la cabeza de mucha gente venir al hospital significa que ibas a morir. ¿Okay? Y bueno, si 1 en cada 40 mujeres se muere durante su vida por estar embarazado, se entiende este miedo. Pero además hay el problema que por cada muerto que vemos, también hay 30 mujeres que se van a quedar con una secuela, con una consecuencia de parto, una consecuencia muy grande. Después voy a hablar un poco más sobre fístulas y las consecuencias. ¿Okay? Bueno, y después dijimos que no hay futuro. Todo el mundo dice que los hijos son el futuro del mundo, ¿verdad? Ahora, un estudio en Haití ha demostrado que si hay una mujer que se muere, que en la familia hay 55% más chance que en esta familia se va a morir un niño hasta 12 años. Y cada niño, por ser en una familia donde la mujer murió, tiene 10% más chance de morirse porque su madre ya no está. Entonces, perder a la madre tiene una implicación muy grande en el futuro de estos niños. ¿Okay?
Bueno, estas son unas estadísticas, no les voy a aburrir con estadísticas, pero quiero compartir con ustedes un poco de la experiencia que he tenido en terreno. Por ejemplo, solo le quería mostrar, este es uno de los chiquitos que ha perdido su madre, por mala suerte era un prematuro, pero un gran prematuro, tenía 650 gramos cuando nació. Sus chances para sobrevivir ya eran muy bajas, pero como su madre murió, él también no sobrevivió. ¿Okay? Bueno, también les voy a dar ejemplos que salen un poco mejor. ¿Por qué se mueren las mujeres? Dijimos que hay muchas cosas que se pueden evitar, ¿no? Muchas muertes que se pueden evitar. Uno de los problemas más grandes es el acceso a todo lo que es tratamiento médico. Entonces, imagínate que vives en una situación, como ves aquí abajo, no sé si sí. Este es Etiopía. Bueno, es un lugar en Etiopía, en Sidama, donde estamos trabajando en las montañas y un día también me fui para ver un poco qué pasaba en la comunidad, ¿no? Fuimos a visitar los puestos de salud alrededor del hospital. Quedaron a unas horas y se tenían que ir en caballo porque no había camino. En ese momento, cuando estaba subiendo la montaña con el caballo, había llovido y casi me caí porque el caballo se estaba cayendo. En ese momento me di cuenta que, bueno, ese soy yo como expatriado que va allá por mi trabajo. Pero las mujeres que viven allá tienen el mismo problema para acceder a servicios y no tienen caballos. Entonces, para ellos, para llegar al hospital para dar luz, es muy difícil. En las montañas había puestos de salud. Se tiene que imaginar que es un sitio como esta, más o menos de grande, entonces muy chiquito. No hay luz, no hay cama de parto, no hay medicina. La gente que trabaja ahí adentro tiene una voluntad muy grande, pero no tiene la formación necesaria y además no tiene el material para trabajar. Entonces, si tú estás dando luz en uno de estos puestos de salud y empiezas a sangrar, es la complicación más mortal para las mujeres embarazadas, no tenías tiempo para llegar al hospital para que te traten, porque dentro de 2 horas te puedes morir de una hemorragia severa posparto. Entonces, estas mujeres estaban viviendo en una isolación muy lejos y eso es puramente por el terreno. No es por conflicto, no es por nada, es el terreno. Entonces, hay unas soluciones que se podrían pensar, por ejemplo, son casas de espera para mujeres que son embarazadas. Entonces, lo que tratamos de hacer, este es de Congo, pero hicimos lo mismo este es de Centroafrica. Son unas casas donde las mujeres se pueden quedar las últimas 2 semanas de su embarazo. Entonces, lo que hicimos es formar a las personas que estaban trabajando en este puesto de salud en las montañas para explicarles, mire, si mides el vientre, porque no hay ultrasonido, no sabemos muy bien cuántas semanas tiene la mujer, si mides el vientre y si tiene más o menos 32 centímetros, mándanos a nosotros porque eso quiere decir que probablemente va a dar luz dentro de las 2 semanas que vienen. Y esta mujer se podría quedar en era una casa que estamos arrendando muy cerca del hospital, y allá se quedaron todas las mujeres embarazadas, entonces tenía como 20 camas con las mujeres embarazadas, y ese cambió la vida para estas mujeres, porque si estabas en medio de la noche en las montañas y tenías que bajar, no te ibas a bajar porque es noche, no había luz, no hay calles, es muy peligroso porque te podrías caer, bueno, no tenías transporte, entonces, no sé, para las mujeres aquí que han tenido un hijo, si te puedes imaginar tener las contracciones y tener que caminar 12 horas para bajar al hospital cuando hace frío, no hay transporte, nada. Entonces, estas mujeres, estando justo al lado del hospital, podrían venir muy fácil al hospital para dar luz. Esta intervención tenía mucho éxito porque dentro de 2 semanas teníamos 20 mujeres cada día. Bueno, cada día había alguien que dio luz, pero había otra que entró en la casa. Entonces, esta es una medida muy simple para dar acceso a las mujeres a la salud.
Este es otro ejemplo, este también es Etiopía, solamente para mostrarle que dentro de un país podrías encontrarte con situaciones muy diferentes. Este es un río, como ves, que con la lluvia ya no se puede pasar. Y si no hay lluvia, porque es una zona muy seca, estos son los barcos que se utilizan para ir de un lado al otro lado. Bueno, uno podría preguntarse por qué querías ir al otro lado. Es que a este lado se había un centro de salud donde se dio como un parto normal, era posible, pero si había complicaciones no había solución al otro lado del río. Entonces, a este lado del río teníamos un hospital que sí podría asistir en unas complicaciones, pero no a todos. Pero entonces, si esta mujer que estaba a este lado del río tenía que venir a nuestro lado, ya tenía una complicación, porque si no tenía complicación, se podría quedar al otro lado. Pero ella tenía que venir. No sé si lo notas, pero aquí hay unas subidas muy steep. ¿Cómo? Sí, pendiente. Entonces, estás con una complicación, estás con contracciones, tienes que bajar, después tienes que subir en un barco así, para pasar en un carro a este lado para ir al hospital. Entonces, solamente para explicar que es un poco difícil. Además, este es el resto de esta zona. Entonces, es una zona muy seca y este es el camino. No hay caminos, no hay coches que pasen, no hay transporte. El único transporte que hay son los burros. Este hombre que ves aquí es el mecánico de MSF, era Mahmoud. Es un hombre muy simpático y yo sabía que su mujer estaba embarazada y que tenía que dar luz cuando yo estaba en esta misión. Entonces, una mañana viene con su mujer para decir que mira, empezó a tener contracciones, la llevo aquí para que da luz en el centro de salud, porque como trabajador de MSF sé que es muy importante. Y bueno, ella entró, todo pasó bien, pero en un momento vimos que el parto no se iba como se tendría que ir. Pero este hospital que teníamos no es un hospital como ustedes se lo piensan como aquí. Eran dos tiendas de MSF que has visto en las fotos, supongo, y esta era la sala de partos. Entonces no había privacidad, muy poca privacidad para la gente, no había cirugía, podíamos tratar complicaciones, pero no podíamos hacer una cirugía. Y lo que ella necesitaba era una cesárea porque el niño no quería bajar. ¿Cuál fue el problema? Que ya pasó las 11 de la mañana. El camino hasta el hospital tomaba 6 horas en coche. Entonces, como había problemas de seguridad en la zona, no podíamos meter a la mujer en el coche para transportarla al hospital, porque por razones de seguridad el movimiento solamente se podía hacer entre las 6 de la mañana y las 11 de la mañana. Después de las 11 ya no podrías empezar un movimiento. Entonces, ella se tenía que quedar toda la noche en nuestro centro de salud y estábamos esperando que no iba a tener complicaciones más graves, porque el riesgo existe que si ella no tiene acceso, que el útero ya no aguanta y rota. Rotura uterina, sí se conoce. Y esto significa que hay un sangrado muy importante que mata casi instantáneamente al niño y que la mujer podría soportar un tiempecito, pero no mucho tiempo. ¿Okay? Ella tenía mucha suerte porque hasta la mañana el bebé sobrevivió, ella sobrevivió, pero en la mañana había el problema que no habíamos suficientes choferes para hacer todas las actividades que teníamos que hacer, porque había actividades aún más remotas para dar servicios de salud a poblaciones que eran aún más lejanos. Entonces, el mecánico que tenía el derecho de conducir, que sabía conducir el coche, al final es él que se fue con su mujer, que estaba sufriendo, en el coche 6 horas hasta el hospital. El pobre Mahmoud se fue muy despacio porque es un camino que va así, entonces, se puede imaginar que para una mujer que está en parto, que no es muy agradable, pero llegó
el niño nació bien, y regresaron y pusieron el nombre de MSF al bebé. Era Mohamed Said, y la F no me lo recuerdo, pero me dijeron, bueno, le vamos a llamar MSF, pero todo salió bien. Entonces, tener acceso a transporte, para nosotros es normal de llamar una ambulancia, pero allá no es tan fácil. Y este ni siquiera es en zonas donde hay conflicto. En Afganistán, solo otro ejemplo, en un momento empezamos a trabajar en este hospital, era un hospital del Ministerio de Salud, y íbamos a dar un apoyo. Pero yo llegué justo al principio de esta misión. Todavía no teníamos la medicina que nos tenía que llegar. Había un problema muy grande para obtener todo lo que es medicina, compresas, todo. Porque tenía que venir de Kabul en un camión y bueno, el camino era muy complicado. Ya se puede imaginar con los talibán que están, con los militares que están. Entonces, en un momento, una mujer necesitaba una cesárea y bueno, mis compañeros, el staff nacional, las matronas nacional, fueron a preguntar al marido si podía dar su permiso para hacer la cesárea. Porque la mujer podría decir que sí, pero si el marido dijo que no podríamos hacerlo. Entonces, la comadrona se fue a preguntar al marido y vino a decirme, no, el marido no quiere que hacemos la intervención. Y yo dije, bueno, voy a hablar con él porque ese me parece, bueno, quiero hablar con él. Entonces me fui a hablar con este señor y traté de explicarle lo que estaba pasando y los riesgos para el bebé, para la madre, si no hicimos la cesárea. Y el hombre que empieza a llorar y que dice, es que no tengo dinero para pagar la medicina. Es que este pobre hombre tenía que ir a comprar la medicina porque en este momento MSF todavía no tenía la medicina para dar y el sistema normal era que la gente tenía que ir a comprar todo en la farmacia. Entonces el pobre señor me dijo, es que no tengo dinero. En este momento le di dinero, fui a comprar la medicina y podríamos hacer la cesárea. Pero imagínate que tú estás viviendo antes de MSF en esta zona y no puedes dar lo que tú quieres dar a tu mujer para salvar la vida de tu hijo y de tu mujer. Okay. Eso es lo que pasa en situaciones de conflicto. Esta es República Centroafricana. Esta familia se tenía que huir de un conflicto y este es como estaban viviendo en este momento. No sé si lo ves, pero estas son las bicis que tenemos trabajadores de salud que trabajan en la comunidad. Y ellos tenían bicis para poder ir de pueblo a pueblo, para pasar mensajes de salud, para dar cuidados básicos. Pero durante el conflicto habían quemado todas las bicicletas. Entonces, para empezar, nuestros trabajadores no podrían ir a la comunidad. Segundo, si esa es la situación en donde vives como mujer embarazada, puedes entender que no va a ser fácil para venir a un centro de salud para dar luz, porque vives en medio de nada. Y también no solamente son conflictos, pero también en epidemias, creo que todo el mundo ha escuchado de ébola, el acceso para las mujeres embarazadas era muy difícil. Por ejemplo, este es Sierra Leona, esta niña se llama Nubia, le dieron el nombre de una de las enfermeras expatriadas que estaban trabajando en el centro en este momento. Es el único neonato que sabemos que sobrevivió al ébola, el único. Nació de una madre que tenía ébola, la madre se murió por el ébola, pero lucharon para que el bebé sobrevivió. Hasta ahora es el único bebé que sabemos que sobrevivió. ¿Qué es lo que pasaba en Sierra Leona después? Este es Guinea. Pero en Sierra Leona teníamos una maternidad que solamente era para las mujeres con ébola. Lo que pasa es que había muchas historias de mujeres que dieron luz en casa que tenían ébola y que estaban pasando durante el parto, porque también en el líquido amniótico hay el virus de ébola, y durante el parto se infectaron los médicos o los paramédicos o las comadronas tradicionales. Entonces
se sabía, o se pensaba, bueno, no se pensaba, es decir, se sabía que dando luz podías infectar a un montón de gente. Entonces tenían miedo de admitir mujeres en el hospital para dar luz si tenían algún síntoma que podría ser ébola. Ahora, ¿qué pasa? Es que muchas mujeres que tienen un embarazo normal van a tener síntomas que se parecen mucho a ébola. Entonces, esas mujeres no podrían entrar en el hospital, no tenían acceso a los servicios normales. Entonces, todas estas mujeres lo mandaron a nuestro centro de salud, que era una maternidad para ébola. Y allá, de todas las mujeres que entraron, había 48 mujeres que estaban testeadas por ébola, donde 40 eran negativas por el ébola. Ahora solamente se puede decir que alguien es negativo cuando se quedó 75 horas para hacer el segundo test, porque necesitábamos 2 tests para estar seguro que esta persona de verdad era negativa para el ébola. Entonces, si nosotros no podríamos dar estos 2 tests, no podría ir al hospital normal. Ahora, creo que todos sabemos que un parto en general dura 12 horas, 24 horas, pero no dura 3 días. Si todo va bien, no tiene que tomar 3 días. Entonces, estamos demorando mucho para poder dar los servicios que estas mujeres necesitaban. Dentro de las 40 mujeres que entraron, habían 4 que se murieron, es un 10%, y 3 entre ellos podrían salvarse con una cirugía a tiempo, que no podríamos dar porque en el centro no teníamos un quirófano. Es demasiado peligroso para el staff nacional para hacer cesáreas, porque hay un riesgo más alto de tener accidentes. Entonces no podríamos meter nuestro staff en peligro. Era algo muy difícil para nuestro staff que estaba trabajando en este contexto. Pero solamente para decir que una epidemia puede tener un impacto bastante grande para las mujeres embarazadas. ¿Okay? Bueno, una vez que la mujer llega a un centro de salud, a un hospital, muchas veces vas a ver que en muchos países donde estamos trabajando, si MSF no está, no hay staff que está formado, ni hay material. Muchos hospitales en África, por ejemplo, tienen un edificio que, bueno, bastante bien, pero los pobres comadronas, si están trabajando allá adentro, dicen, bueno, es que no tengo antibióticos, no tengo la medicina para parar las convulsiones de la madre que tenemos que parar para salvarle la vida, no tenemos el material para hacer la cesárea, entonces si la madre no tiene el dinero para comprarlo en la farmacia privada, no podemos hacer nada para ella. También había estructuras donde a lo mejor sí hay un poco de material, pero el staff no tiene la formación adecuada para dar un apoyo a las mujeres que tienen complicaciones. ¿Okay? Entonces, esas son muchas barreras que existen, pero que en situaciones de conflicto, de guerra, de catástrofe, son aún peor. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa si no tienes acceso? Porque podría ser que si MSF no está o si otra organización no está, que no tienes acceso. Hasta cuando MSF está no podemos siempre llegar a todo el mundo. Una de las complicaciones que se ve es una fístula obstetrical. ¿Qué es una fístula? Es una mujer que tiene que dar luz, de vez en cuando el bebé no quiere salir. Entonces, este es el pelvis, esta es la cabeza, tienes la cabeza que está empujando sobre el pelvis, pero entre el pelvis y la cabeza, que son 2 estructuras de hueso, hay piel. Pero si hay una presión que dura demasiado, como 3 días, 4 días, 5 días, esta piel se va a morir y después deja un hueco. Entonces, estas mujeres muchas veces entran, 90% con un bebé que no está vivo porque el bebé tampoco soportó las contracciones por tanto tiempo, y segundo, tienen un hueco entre la vesícula y la vagina y están perdiendo orina todo el tiempo. Y si digo todo el tiempo, es todo el tiempo. Con el ritmo que producimos orina, que es poco a poco, solamente se va corriendo.
Le voy a mostrar una foto que podría ser un poco chocante. Si piensas que no puedes verlo, cúbrete los ojos. Pero este es el efecto de orina que corre todo el tiempo. Y solamente le quiero mostrar otra foto. Esta es una cama que está utilizado para mujeres, para tratar a mujeres que tienen fístulas. Este hueco que ves es por la orina. Entonces, si la orina hace con el metal, bueno, puedes ver lo que hace con la piel. ¿Okay? Estas mujeres muchas veces son estigmatizadas porque esta mujer, lo ves, es muy malnutrida. ¿Qué pasa? Muchas veces el marido ya no quiere saber nada de esa mujer. La familia muchas veces tampoco quiere vivir con ella. Supongo que todo uno de entre ustedes ya ha pasado bajo de un puente donde hay el olor de orina. Es un olor que no es muy agradecible, ¿no? Entonces, estas mujeres tienen este olor todo el tiempo alrededor de ellos. Entonces, están expulsados de la comunidad. Muchas veces ya no tienen dinero para comprarse algo de comer. Muchas de ellos tienen que entrar en la prostitución para ganar todavía algo. La prostitución con relaciones no protegidas, un riesgo más alto para tener el VIH, para obtener otras infecciones. ¿Okay? Entonces, este problema es un problema mucho más grande que solamente un problema medical. Es un problema con estigma social muy grande. Esta es otra complicación. Este es una piedra de riñón. No sé si lo puedes ver, pero estos son 6 centímetros. ¿Cómo se explica que las mujeres con fístula tienen este tipo de piedras tan grandes? Ellos también saben que si toman agua van a producir orina. Y si producen orina van a tener este olor muy fuerte. Entonces, lo que van a hacer, deciden de no tomar agua para evitar exactamente que haya orina que corre. Pero todos nosotros necesitamos que tomar agua y tenemos que pasar orina para quitarnos, bueno, tóxicos, todo esto. Entonces, te puedes imaginar el dolor que provoca, ¿no? Bueno, espero que no lo podemos hacer, la verdad. Este es el lado positivo. Se puede hacer algo para las fístulas. Esta es una foto de Bangui, de un campo de reparación de fístula. Entonces, lo que hacemos es llamamos a un montón de mujeres para que vienen para obtener una cirugía para fístula. Entonces, se cierra el hueco y estas mujeres, muchas, no todas, pero muchas podrían obtener un control sobre la orina de nuevo. Y le da otra oportunidad a la vida. Hay gente que antes se separaron. Estaban echados de la casa por su marido, que después de la operación pueden integrarse de nuevo con su familia. Pueden empezar a trabajar de nuevo. Bueno, les abra muchos caminos de nuevo. El balde que ves aquí, todas estas mujeres tienen una sonda y sabes que si tienes una sonda urinaria, que hay una bolsa que está coleccionando la orina, están llevando la bolsa en el balde. ¿Okay? Por eso cada uno de ellos tiene un balde enfrente de sí. Pero esa es una de las complicaciones de no tener acceso a servicios de salud reproductiva. Otra complicación es la muerte materna. Creo que queda claro para todo el mundo. Si no te pueden dar los cuidados de emergencia, sabemos que 15% de las mujeres en todo el mundo, de las mujeres embarazadas, van a tener una complicación con peligro de vida. Hay mucho más que van a tener una complicación, pero una complicación ligera que no es tan grave, que no pone en peligro su vida. Pero 15% de las mujeres tiene el riesgo de tener una complicación muy grave. Esto es lo mismo en España que en África. La diferencia es que aquí en España tenemos acceso a salud, tenemos acceso a servicios de emergencia, de calidad, a profesionales, y no siempre lo tienen en otros países.
Pero la madre no es sola. Una madre que está embarazada de 1, 2, 3, 4 niños, bueno, en general 1. Esta es una simulación de reanimación de un bebé. Este es un muñeco, no es un bebé de verdad. Pero hay 3 razones por qué los niños se mueren principalmente, los neonatos, recién nacidos. ¿Neonatos? Sí, ok. Uno es la asfixia al momento del parto. Entonces no tenían lo suficiente oxígeno y se mueren por no tener suficiente oxígeno. ¿Okay? Saber cómo reanimar a un neonato podría salvar un bebé. Muchos bebés solamente dando un poco de ventilación sobreviven y sobreviven bien. Pero muchas veces las matronas, comadronas, tienen mucho miedo para hacerlo y hacerlo bien. ¿Okay? O no tienen el material, en muchos lugares ni siquiera tienen el material. La segunda razón son infecciones. Muchas de las infecciones empiezan cuando la madre llega con la bolsa rota desde 2, 3, 4 días y no se fue al hospital. Entonces no empezaron los antibióticos para prevenir infecciones. La madre llega con una infección intrauterina que también afecta al bebé. Entonces cuando el bebé nazca ya tiene una infección y si ya es demasiado grave esa infección, el bebé se podría morir. Pero también estamos pensando en el tétanos, que creo que todo el mundo conoce, ¿no? Normalmente en la consulta antenatal damos vacunas para evitar exactamente el tétanos. Ahora, si tú no puedes venir al consulta antenatal o no vienes por lo mínimo 2 veces para obtener tus 2 dosis que necesitas para proteger a tu bebé, hay un chance muy grande, hay un chance que tu bebé va a tener tétanos si tú das luz en casa. En el hospital en general estamos utilizando material que está esterilizado, pero si estás dando luz en un hospital a lo mejor que no tiene esterilización, que no tiene material, en Afganistán, por ejemplo, les estaba explicando que llegué al principio del proyecto, había una doctora que tenía que hacer a lo mejor es un poco técnica. Ella necesitaba un guante hasta aquí. Hay guantes que llegan muy alto para hacer proceduras intrauterinas, pero ella no la tenía. Entonces tenía que hacer el procedimiento con un guante que vino hasta aquí. La pobre mujer estaba cubierta en sangre hasta aquí. Pero ella salvó la vida a un bebé y a una madre tratando de hacer lo que podría hacer con el material que tenía. ¿Okay? Pero infecciones son la segunda razón. La tercera razón por qué los niños se mueren es la prematuridad. Los prematuros tienen menos chance de sobrevivir, pero no necesitan mucho. Con un poco de antibiótica, un poco de oxígeno y algo que se llama kangaroo care, se pone el bebé sin ropa sobre el pecho de la madre o del padre, del tío, bueno, no importa, pero sobre el piel de un pariente, piel con piel, para que el bebé se quede caliente, que se calma mucho más, porque el corazón de un adulto va mucho más lenta, se calman, mantiene mucho mejor su temperatura, la respiración es mucho mejor. Entonces, son unas intervenciones que son muy fáciles para hacer, pero que en muchos lugares no se conocen o no se hacen. ¿Okay? Entonces, con unas intervenciones bastante simples, podría salvar a muchos niños. Por eso también en Europa hay mucho menos prematuras que se mueren. Además, se podría prevenir un parte de los partos prematuros dando un cuidado correcto antenatal. Si no tienes acceso a este cuidado antenatal, bueno, hay más riesgo de tener un parto prematuro. Esta es una mujer en Sudán que aquí está explicando, bueno, lo voy a meter un poco en contexto. En este sitio, en Sudán, habíamos construido, aquí lo ves, consultorios nuevos. Antes estábamos en tiendas haciendo consultas y ahora teníamos como consultorios bien hechos. Y había alguien del Ministerio de Salud, había ¿cómo lo llamas? Las autoridades que estaban allá
para la abertura oficial de los consultorios. Y habíamos invitado a unos pacientes para hablar de los servicios que habían recibido. Y esa es la madre de unos gemelos que se nacieron con 1,6 kg y 1,8 kg, que se quedó un mes y medio hospitalizada, pero con los niños, y los 2 niños sobrevivieron bien. La madre se fue a casa dando el pecho a los 2 y los 2 estaban creciendo muy bien. Y ella vino solamente a contar lo que ella había tenido de servicios. Pero no se necesita mucho, no necesitas incubadores, no necesitas electricidad. Bueno, electricidad podría ser útil para otras cosas, pero quiero decir, no necesitas mucho para ayudar a este prematuro. Okay. Bueno, esta es salud reproductiva. Al otro lado también estábamos hablando de la violencia sexual. Mucha gente ve la violencia sexual mucho en el contexto de guerra, de conflicto, como arma de guerra, pero no podemos olvidar que hay mucha violencia sexual en cada comunidad que existe. También aquí en España, en Bélgica, en África, en Colombia, no importa. La violencia sexual es un problema que nos toca a todos, no solamente a las mujeres, pero también a los niños, niñas y hombres. Okay. Esta es una foto de Papua New Guinea, que es un proyecto, yo no trabajé allá, pero este es un proyecto que existe en Papua New Guinea, donde MSF está dando un apoyo a más mujeres, pero también hombres, víctimas de violencia intrafamiliar. En Papua New Guinea, la violencia intrafamiliar es un problema muy grave. Hay muchas mujeres que vienen, no solamente es agresión sexual, pero también es agresión física, y llegan con, bueno, que tenemos que hacer suturas, porque tienen heridas o fracturas que son hechos para familiares. Muchas niñas que se van a la escuela, 11, 12, 13, 14 años, son víctimas de violencia sexual. Y este proyecto trata de dar un apoyo a todas estas mujeres. En muchos países la gente no se da cuenta que, 1, la violencia sexual es un problema, y 2, que se puede prevenir muchos problemas que se puede generar la violencia sexual. Por ejemplo, si estamos hablando de una violación, hay el riesgo de VIH, hay el riesgo de infecciones sexualmente transmisibles, un embarazo no deseado. Entonces, si la persona llega dentro de las 72 horas, todavía se puede hacer mucho para evitar todo este tipo de problemas. Lo más tarde que la persona llega, menos podemos hacer de parte puramente medical, pero hasta 6 meses todavía podemos prevenir y tratar algunas consecuencias, pero también hay el apoyo de salud mental, porque parte del tratamiento no solamente es de dar medicina, pero también es de dar a esta persona la manera para superar esa experiencia. Okay. En Haití, en 2000, en un momento de mi vida, 2010 creo, estaba trabajando después del terremoto en uno de los hospitales, y había una niña que tenía 14 años, que estaba embarazada, que tenía que dar luz, pero vino con unas contracciones prematuras. Entonces estábamos tratando para parar las contracciones para evitar un parto prematuro, porque siempre es mejor que el bebé se quede un poco más tiempo, ¿no? Y encontramos que ella tenía infecciones vaginal. Entonces la estábamos hablando de sería bien que tu pareja también viene para que podamos tratar a tu pareja, porque hay muchos chances que esta es una infección que tienes entre las dos. Que la niña de 14 años dice, bueno, es que no tengo pareja. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Es que ella estaba viviendo sola en una tiendecita después del terremoto, en un lugar en medio de un campamento, bueno, no son campamentos, en medio de la calle hay unas tiendas, no son campamentos oficiales. Ella estaba sobreviviendo sola en una tienda, y que una noche entraron hombres en su tienda y la violaron. Y este
ese embarazo era el resultado de la violación. Como ella ya estaba, bueno, ya tenía 7 o 8 meses, entonces ya no se habla de aborto. En este momento lo que se estaba hablando es que ¿quieres quedarte con el bebé o quieres darlo en adopción? Porque esa también es una posibilidad que tenemos que pensar, que a lo mejor si esta niña no se quiere quedar a sus 14 años viviendo sin parientes porque se murieron en el terremoto, para darle un apoyo, para darle una oportunidad a la vida, para decir, mire, si tenemos que ver posibilidades para adopción, podemos tratar de buscar una solución. Y ella dijo, no, yo he perdido tanto en mi vida, he perdido a mis padres, yo quiero esta vida y lo voy a cuidar. Entonces, a los 14 años, creo que es una decisión muy fuerte que ella tomó, pero ella decidió que ese es su deseo. ¿Okay? Y lo respeto mucho, pero solamente para decir que para una niña de 14 años, para decidirte algo así, no espero que mis hijos, si un día le voy a tener, tienen que pasar por algo parecido. Pero sí, existe un problema que sabemos también que hay muchas mujeres que por razones de violación o de otra, que están embarazadas y que no quieren quedarse con el embarazo. Unos 9 a 13% de toda la mortalidad materna es por abortos. Porque no existe una situación de no hay aborto, no existe. En cada contexto donde estamos hay abortos. Y lo sabemos, porque en cada comunidad, que sea Siria, que sea África, que sea Latinoamérica, hay gente en la comunidad que sabe cómo provocar un aborto. Lo que pasa es que en muchos países no lo están haciendo de una manera segura. Entonces, en Bangui, por ejemplo, en el proyecto donde trabajé, cada mes nos llegaron 2 personas con complicaciones tan graves de aborto que no la podríamos salvar la vida. Además de esto, teníamos niños de 16 años que nos llegaron con una infección tan importante que teníamos que quitarse el útero. Entonces, esta niña de 16 años que vive en una comunidad donde tener hijos es muy importante para ser considerada como mujer, jamás de su vida iba a poder ser madre, porque ella tomó la decisión de obtener un aborto no seguro. Entonces, el acceso a los abortos seguros es una manera para prevenir la muerte materna. Y como dijimos, que si la madre se muere, tiene un impacto para los niños que ella tiene. Para darles, es un niño en Haití, teníamos un proyecto con los prematuros que salió muy bien. Ese es bebé Farasala, que nació con 685 gramos, y después de 3 meses se podría ir a casa, y después de 4 meses pesaba 2,5 kilos. Entonces, bueno, un éxito sabiendo que no teníamos nada de métodos como incubadora y todo esto. ¿Qué ha hecho MSF en 2015? No son los números oficiales todavía porque falta el reporte oficial, pero es solamente para darle una idea de las actividades de MSF en 2015. ¿Hay preguntas? Sí. Es un poco respecto a tu experiencia en terreno, ¿no? Al principio comentabas que hay ciertas comunidades en las que la asistencia en hospitales o así exterior se concibe como algo malo, Ajá. contraproducente. ¿Cómo hacéis para evitar estas deficiencias por parte de las comunidades locales? Es una buena pregunta, no es muy fácil. Bueno, uno es que tenemos también un referente técnico que está trabajando mucho para ver cómo podemos acercarnos más a la comunidad para entender lo que la comunidad percibe, cómo entiende la comunidad la salud, qué son las soluciones que ellos encuentran cuando MSF no está, o cómo se solucionan las preguntas. Por ejemplo, si hay una niña que está violada, a lo mejor la gente no percibe que tiene que ir al médico, pero seguro que hacen algo, ¿no?
¿qué hace esta niña? Si MSF no está, si no viene al hospital. ¿Habla con su mamá? Si habla con su mamá, ¿a dónde van después? A lo mejor van a ver a la curandera local. Entonces, trabajamos en entender lo que pasa en la comunidad como resolución local y tratamos de trabajar con esto. Hoy día me preguntaron cómo luchas estas cosas. No lo vamos a luchar. Es muy importante que si queremos cambiar algo, si queremos de verdad llegar a la población, es escuchar a la población y ver las necesidades que ellos también perciben. Porque es verdad que de vez en cuando nosotros sabemos muy bien lo que necesita la población, ¿verdad? Bueno, a lo mejor de vez en cuando tenemos que retroceder un poco diciendo, bueno, ¿qué es la necesidad que se percibe y cómo lo resoluciona y cómo podemos tratar de mejorar el cuidado que les llega? No sé si esta es una respuesta. ¿Sí? Yo quería preguntarte lo que has comentado al principio, que Médicos Sin Fronteras es sin ánimo de lucro, totalmente imparcial, pero cuando llegáis a un país, ¿hacéis algún contacto con el gobierno de cara a que os ayuden en campañas de sensibilización, educación, o si necesitáis eso, que veis necesidades, pues aquí haría falta un camino para ayudar a la población? ¿Hay algún tipo Uy, de... los caminos creo que no vamos, bueno, en la construcción de... Una experiencia en Congo, en la carretera. Yo trabajo también para MSF. Se hacen contactos, por supuesto, y intentas hacer ese tipo de cosas. En Congo tenemos un proyecto que hay 2 hospitales separados por, creo que son 30 kilómetros, si no me equivoco, pero es una carretera tan inaccesible que en época de lluvias, que normalmente son 9 meses al año, cuesta hacerla en motos tipo París-Dakar, unas carreteras imposibles, unas 3 a 4 horas. Entonces intentó convencer para que y ayudar para hacer una carretera que uniese los 2 puntos y poder tener referencias vía coche, porque ahora hacemos las referencias en moto, tipo trial, embarazadas, a punto de dar una cesárea, tampoco es muy cómodo. Yo estoy embarazada y doy fe que es muy incómodo. Y hicimos una carretera que ha durado muy poco tiempo porque la carretera no la hicieron bien y al cabo de unos meses pasando camiones, porque claro, es una ruta que no solo aprovechamos nosotros, la aprovecha todo el mundo, lógicamente. Se estropeó a los 8 meses. Entonces volvemos a hacer lobby para intentar que vuelvan a hacer la carretera, pero lógicamente en un país como el Congo, que llevan con un conflicto sostenido, mantenido, medio oculto, muchísimos años, no es su prioridad. Entonces intentamos hacer otro tipo de cosas, favorecer el transporte, usar bicicletas, usar otro tipo de cosas, porque, como ha dicho Nela al principio, nosotros somos una organización medical. Sí, los proyectos forman parte también del gobierno. Hay sitios donde no hay, pero si hay un hospital del Ministerio de Salud, trabajamos en colaboración con ellos. Hay unos acuerdos, se llaman Memorandum of Understanding, son unos acuerdos en los cuales nosotros pactamos de una manera consensuada con ellos lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y nos adaptamos a sus protocolos, siempre y cuando los protocolos respondan a algo que nosotros también creemos que está bien, lógicamente. Si pensamos que no, intentamos, lógicamente, mejorarlos. Y si hay campañas de, ¿cómo se dice? Promoción de salud, tenemos promotores de salud que van por las comunidades, se intenta trabajar. En algunos países donde por conflicto, por una catástrofe natural, todo el sistema ha colapsado, lógicamente, no podemos colaborar con nadie porque no hay nadie. Entonces tenemos hospitales nuestros enteros, con personal nuestro entero y protocolos nuestros. Entonces, dependiendo del país y de las circunstancias, pues podemos trabajar en colaboración con el Ministerio o por separado, dependiendo lo que haya. Y para darte un ejemplo también, en Latinoamérica, dije también al principio que un parte del trabajo de MSF es hacer testimonio, ¿no? Un parte del testimonio, por ejemplo, fue que el acceso a salud mental es, bueno, casi no existente en Colombia, y ahora el gobierno nos preguntó, por favor, de ayudarles a hacer protocolos nacional.
Entonces, sí, hay un intercambio y estamos muchas veces trabajando dentro de hospitales del gobierno. Entonces, sí, se habla, no es que entramos así, ya. Sí. ¿Alguien más tiene? Sí. Yo quiero saber, porque en países sudafricanos, sobre todo en Etiopía, yo leí que la malnutrición es uno de los casos más altos de muerte entre la población. Imagino que también afecta a las mujeres embarazadas y al bebé. Yo quería saber un poco qué hacéis para tratar de solucionar o evitar que muera gente por malnutrición, o si hacéis alguna colaboración con otros organismos. Sí, bueno, yo no soy la experta en, lo voy a decir, en nutrición, pero voy a tratar de darte un parte de la respuesta, a lo mejor no toda la respuesta que necesitas. Un parte es que sí tratamos de hacer como, todo el mundo conoce el MUAC, que hacemos para los niños para ver si son malnutridos, también lo hacemos para las mujeres, con uno más grande, por supuesto, pero si hay una mujer que está malnutrida, tratamos de darle también las mismas Plum Peanut, bueno, un soporte, y muchas veces tratamos de trabajar con otras organizaciones que sí están trabajando más en nutrición. Muchas veces la nutrición viene de WFP, sí, el Programa Mundial de Alimentos, que nos da cosas que nosotros después podemos dar a las mujeres que están malnutridos. Después, un parte que no se puede olvidar es que si una mujer está teniendo muchos hijos porque no está planificando, y la verdad es que a lo mejor no quiere tener un hijo cada 9 meses, que es el planning familiar, la contracepción, ¿ok? Asegurarnos que la gente tiene acceso a condones, a la píldora, a inyecciones. Este también ayuda para la malnutrición, porque lo que pasa de vez en cuando es que la mujer todavía está dando el pecho al niño y se embaraza demasiado rápido, entonces deja, por razones culturales, deja de amamantar a su niño que ya tiene, para no meter en peligro el embarazo, porque eso es lo que piensan, que tiene que parar de alimentar al niño. ¿Qué es lo que pasa? Que este niño, que todavía es muy chiquito, no le dan suficiente comida para soportarle, entonces en este momento este niño tiene un riesgo muy grande para la malnutrición. Entonces, ese a lo mejor es algo que no pensamos como una de las primeras cosas para prevenir la malnutrición, pero es algo que tenemos que pensar. Sí. Sí. Pero después también hay programas específicos de malnutrición. Yo he trabajado en de los 5 proyectos donde he estado, 4 eran de malnutrición infantil y hacíamos suplemento a mujeres adultas que estaban embarazadas. Se les hacía un seguimiento semanal, se les miraba el MUAC, aprovechamos para hacer la consulta prenatal, con la comida también es una manera de atraer, un poco así, pero bueno, todo lo que sea en beneficio de la mamá, pues está muy bien, y del bebé. Y se les daba un suplemento tipo depende del sitio, se les da una cosa u otra, y cuando alcanzan el nivel del MUAC es correcto, se les deja de dar el suplemento. Los programas de suplementación de adultos son un poquito más difíciles de hacer, y se hacen menos, porque la mayor parte de los niños, bueno, los malnutridos son niños por debajo de 5 años. Y el nivel de malnutrición adulta está asociado a otras enfermedades, más que nada tuberculosis, VIH, ese tipo de cosas. Una vez que están dentro de un hospital, se les da un apoyo nutricional también, pero a las mamás solo se les da una vez a la semana, y cuando toca la consulta antenatal es una manera también de atraerlas. Pero lo que decía Nele, la costumbre es que cuando te quedas embarazada, la energía y todo lo que está en el cuerpo pertenece al bebé que está dentro, y el otro bebé ya no tiene derecho, y eso promueve esta malnutrición infantil precoz que después se va a sostener en el tiempo. Entonces hay que pensar en todas las cosas, pero hay programas, muchos, de malnutrición. Es una de nuestras grandes especialidades, por desgracia. Nos gustaría tener otras especialidades, pero tenemos esta.
Y hay programas de malnutrición, sobre todo infantiles, y también de suplementaria para casos específicos. Sí. Les voy a contar una historia que no es muy bonita si tengo el tiempo. La verdad es que cuando yo estaba en Siria, bueno, justo antes que yo me fui a Siria, teníamos una formación para formar al staff nacional, no solamente de Siria, pero de muchos países, para formarles en cómo brindar todo lo que es servicio de violencia sexual a las mujeres, a los niños, a los hombres. Entonces había una de nuestros comadrones de Siria que vino a esa formación junto con alguien del laboratorio, un hombre, porque ella no podría viajar solo. Entonces él también estaba traduciendo un poco para ella. Y después, cuando yo vine a Siria, 2 meses más tarde, yo estaba hablando con ella y dice que sí, vamos a empezar los servicios, ya estamos pensando cómo hacerlo, cómo adaptarlo. Y un día me llega y dice, bueno, esta mañana estaba esperando el bus y había un señor que me llegó para preguntar, bueno, tú fuiste una de las mujeres que se fue a la formación en Kenia sobre violencia sexual, ¿no? Y ella dijo que, bueno, sí, es verdad. Sí, ¿cuándo se va a abrir este proyecto? Bueno, en muy poco vamos a abrirlo. Bueno, tú vas a ser la primera que lo va a necesitar. Y esta misma matrona, un poco después la amenazaron con la muerte, por la misma razón. Entonces teníamos que sacarla por su seguridad por un tiempecito para que todo se calmaba un poco. Y Siria es uno de los lugares donde tenemos muchos problemas para implementar el servicio de violencia sexual. Uno de los problemas que solamente entendí después es que la gente confunde mucho la violencia sexual y la adultería. Sí, que ellos consideran como algo que no se puede hacer. Entonces, si nosotros brindamos servicios para violencia sexual, para evitar VIH, para evitar embarazos no deseados, la población lo ve como que nosotros estamos diciendo, bueno, la adultería está bien, y si tienes una relación fuera del matrimonio y te quedas embarazada, te vas a ir a MSF y MSF te va a ayudar. Entonces, sí, es muy difícil de trabajarlo allá. Todavía estamos viendo cómo podemos implementarlo. Sí. Bueno, creo que... Yo tendría una pregunta. Sí. ¿La situación mejora? ¿Es estable? Depende, más allá de donde haya conflictos o donde haya catástrofes naturales que pues pueden ser inevitables. Pero, es decir, en aquellos países donde la situación simplemente es una situación natural. Bueno, se ha visto que sí se ha hecho un esfuerzo muy grande, que la mortalidad materna sí se ha bajado en los años que estamos trabajando sobre ello. Bueno, no solamente MSF, el mundo entero, pero nos falta mucho. Estamos en el buen camino, pero todavía hay muchas mujeres y niños que se mueren por falta de interés. Bueno, sí. Pero hay pequeños avances. Tenemos un hospital en Siria, en el norte de Siria, y había mujeres que no querían hacerse cesáreas porque el ginecólogo es hombre. Entonces el marido no dejaba que un hombre pueda hacer una cesárea a su mujer. Es muy difícil ahora mismo en Siria conseguir ginecólogas mujeres dispuestas a trabajar con permiso de sus maridos para trabajar y que encima estén en Siria. Casi, es como buscar una aguja en un pajar. Desde hace, creo que 1 mes y medio, si no me equivoco, volvemos a tener ginecólogo y estamos sorprendidos de que las mujeres están dejando hacer cesáreas por ginecólogos hombres, con lo cual poco a poco hay pequeñas, grandes batallas que vamos ganando a cosas que a nosotros nos parece completamente impensable que que un marido deje morir a su mujer porque el ginecólogo es hombre y no mujer, con lo cual, no sé si mejoramos en grande, pero hay que fijarse también en las pequeñas
grandes avances que hacemos, que igual no son muy grandes para algunos, pero para esa mujer que se salva es un gran avance. Pues si no hay más preguntas, coincido contigo en que uno es mucho. Yo quiero darte las gracias, Nele, no solo por compartir la experiencia con nosotros, sino sobre todo en nombre de todas las mujeres en las que ayudáis en el mundo. Gracias a todos.